Bueno, pues buenos días a todas y todos. Como siempre, con nuestro agradecimiento por el tiempo que le dispensan a esta actividad. Es el segundo evento del Seminario del Agua en este semestre agosto-diciembre del 2012. En esta ocasión es muy grato presentarles al maestro Juan Hernández y comentarles algo de su perfil, porque es importante que ustedes sepan que detrás del desempeño de todas y todos nuestros profesores, pues hay un esfuerzo de muchos años en términos de su preparación académica, ¿verdad? Y por lo cual pues es muy satisfactorio decirles que el maestro Juan Hernández es licenciado en Psicología Educativa. Él egresó de la Escuela Normal de Tamaulipas en Ciudad Victoria. Anteriormente había realizado estudios de trabajo social. Posteriormente realizó su maestría en Ciencias de la Educación en nuestra universidad, aquí en Ixá, y actualmente es candidato a doctor. Él, o dicho en otras palabras, es doctorante, está a punto de obtener este grado, que es el máximo grado que una institución educativa le puede otorgar a un estudiante, ¿no? Por parte de la Universidad de Durango. Él está esperando pues ya nada más su examen para titularse, y su doctorado es en educación. Así que, como verán, es un profesional dedicado a los temas educativos. Actualmente él se desempeña en la Coordinación de Extensión Universitaria de la UACJ y tenemos el agrado de tenerlo cerca aquí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Pues muchas gracias, maestro Juan Hernández, por tu tiempo. Y generalmente nos recordamos en clase que las personas no aprendemos de manera directa, y en este asunto de la conservación del agua tenemos que estarnos repitiendo. Decía una profesora que la repetición es la madre de la sabiduría. Entonces tenemos diferentes maneras de estarnos recordando que tenemos que conservar el agua, pero una de ellas es un estilo muy difícil de dominar, créanme, que tiene que ver con la motivación. Y si hay un excelente motivador en la universidad, es el maestro Juan Hernández. Él tiene otro lenguaje, tiene otra manera de comunicarse, y esto es muy atractivo para la adquisición del conocimiento. Así que pues ahora vamos a disfrutar esta conferencia con nuestro agradecimiento al maestro Juan Hernández en el tema justamente de la motivación para el cuidado del agua y enfocado hacia nuestra población mexicana. Pues adelante, bienvenido, maestro. Gracias, muy amable. Pues a mí me da mucho gusto estar aquí en esta ocasión, que es diferente la clase, ¿verdad? Cuando venimos a dar una temática, pues no es lo mismo una preparación para la clase, definitivamente. Pero vamos a buscar la forma de compartir, pues, ciertas inquietudes que, como siempre decimos ahí cuando estamos trabajando en comunidades. Yo, en mi preparación previa en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, estuve estudiando trabajo social, y cuando me tocaba ir a las colonias o a esos sectores que están, los decimos así, no en sentido despectivo, sino en sentido de locación geográfica, periféricos, donde la gente batalla para llevar el agua a sus casas y la cuida, ¿verdad? Y que algunas tienen que cuidar a veces hasta el agua de lluvia para usarla de otra manera. Y entonces, pues yo me preguntaba si todos sabemos que el agua es un recurso, ¿verdad? Y este recurso, pues no es renovable, aunque la ciencia y la investigación nos diga que está compuesta por hidrógeno y oxígeno, y esa es la composición y nosotros la conocemos, y aunque nos compremos el hidrógeno y el oxígeno en tanques, pues no podemos unirlos, ¿no? Desgraciadamente no podemos unirlos, ¿verdad? Y aunque los mares estén llenos, ¿verdad?, de agua, y a lo mejor hay procesos para desalarla, ¿verdad?, o hacerla potable, pero es carísimo y es un gran problema. Entonces, el agua dulce, ¿verdad?, que es donde nosotros tendríamos que trabajar, o que tendríamos que cuidarla en este caso, y sobre todo nosotros que vivimos en el desierto, que deberíamos de tener esa conciencia, ¿verdad?, de cuidado del agua.
que ahorita estamos contentos porque tenemos mucho petróleo, ¿verdad? Pero pues llegará un momento en que digamos, pues, ¿y qué ganamos con el petróleo si no tenemos agua? Si no tenemos agua. Y que a lo mejor a ustedes no les ha tocado vivir esas etapas, ¿no? En el sentido de que cuando nosotros éramos pequeños, pues donde quiera nos regalaban agua, ¿no? Y tomábamos agua de la llave y no nos pasaba nada, no nos pasaba nada. Y después, pues ahora tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dedicado precisamente a contaminarla. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. Primero, una conciencia ecológica. Cuando estamos hablando del agua, pues habrá que ver que en todo el país no existe una conciencia ecológica. No hay esa protección al medio natural. No hay, no existen. Y que las reservas de agua que tenemos, pues desgraciadamente dependemos mucho, mucho de la naturaleza misma, ¿verdad? Ese es un gran problema que pudiéramos tener que recordar, ¿verdad? Y que aunque se haga lo que se tenga que hacer, porque ya ven que tenemos potabilizadoras y que nos venden el agua en garrafones y que probablemente el tratamiento que se le dé sea el más adecuado, ¿sí? Sin embargo, la compramos, pero llegará un momento en que tengamos con qué comprar, pero no habrá que comprar, no habrá agua para comprarla, ¿verdad? Aunque sabemos que esto es cuestión de ciclos, ¿verdad? Es una cuestión natural y que va y viene. Esa es una ventaja que en ocasiones decimos nosotros, malamente lo decimos, ¿verdad? Es una ventaja, no, pues como quiera llueve. Pero ¿qué podemos nosotros recordar del agua? Esta la necesitamos para vivir. Cuando los asentamientos, todos los asentamientos humanos siempre estuvieron a la ribera de los ríos, lagos, lagunas. Entonces, es vital, es vital. Y aunque yo les puedo decir que nosotros nos llamamos terrícolas, ¿verdad? Porque habitamos la tierra, pero pues deberíamos decir acuícolas, ¿no? Porque ¿cuánto de nuestro cuerpo compone agua? ¿Sí? Entonces estamos hechos completamente de agua, ¿no? La célula, pues es agua. ¿Sí? El ojo a veces no quiere trabajar porque pues le hace falta el líquido, ¿verdad? El lagrimeo para poder manejarse, moverse, y eso es agua. Y si nos damos cuenta también por no tener buen uso del agua y hasta del consumo, pues todos los problemas que tenemos en riñón, en enfermedades, son ¿por qué? Pues por no tomar agua, por no tenerla, por no estar apta para consumo. O sea, nos va a afectar en todas las actividades de la vida. Yo me recordaba que cuando estaba niño llevaba al molino, llevaba al nixtamal. ¿Por qué le tienen que poner agua? Le decía yo al molinero. ¿Y por qué le pone agua? Pues si no, no da vuelta la piedra, decía. Necesitamos el agua, o sea, y los autos que necesitan agua. Entonces, ¿qué podemos hacer sin agua? Esta sería una pregunta. ¿Qué podemos hacer en la vida sin agua? Todo lleva agua, o sea, la energía eléctrica la sacamos de varias fuentes, ¿sí? Pero la primera o la principal, pues la sacamos de agua precisamente, de las plantas, ¿verdad? Exactamente con el agua. Entonces, ¿qué hay en la vida que no tenga que ver con agua? ¿Saben qué hay en la vida que no tiene que ver con agua? La conciencia. O sea, no hacemos conciencia de que realmente, no nada más es un eslogan. Es que el agua es un elemento vital. No, no es un eslogan. No es una frase hecha como lo hemos visto. En realidad es vital. En realidad es vital. Y el agua es vital en los dos sentidos. O sea, tenemos el agua salada y es necesaria también. Y tenemos el agua dulce, pues que es para nosotros precisamente. Las plantas, ¿qué pasaría con las plantas? ¿Qué pasaría con las plantas si no hubiese agua? ¿Qué pasaría? Dejarían de. ¿Y los animales? Igual. ¿Y nosotros? También. Entonces, necesitamos recordar ciertas situaciones que nos llevan a hacer un análisis y qué estamos haciendo nosotros. Aquí en Juárez, ¿qué estamos haciendo? No es como una casa de renta, en el caso que dices, acá me voy a cambiar. Aquí no hay cambio. Aquí hay, a donde quiera que yo vaya, necesito agua. ¿Sí? Agua. ¿Y qué sucede en el entorno sin agua? Nosotros tenemos agua, ¿gracias a qué? A que tenemos todavía una reserva. Que tenemos esa reservita. Pero la ciudad sigue
sigue creciendo. ¿Sí? ¿Y sigue lloviendo más? ¿No? O sea, hemos visto esa situación de, bueno, ¿y cada cuándo llueve? Anoche oía yo los truenos y decía, ay, pues que caiga el agua porque me voy a ahorrar una lana, como decimos. Una lana, ¿por qué? Porque se va a regar el jardín. ¿Sí? Y además se va a lavar una serie de cosas, de plantas, de cosas que se pueden lavar con el agua precisamente. ¿Qué sucede en los jardines? ¿Han visto cuando llueve? ¿Qué sucede en los jardines? ¿Cómo se ve el color de las plantas? Entonces vemos ahí, y no lo hemos observado a lo mejor, pero será cuestión de darnos cuenta que todo nuestro entorno está en razón de ¿qué? Del agua, ¿verdad? Entonces aquí yo les preguntaría así a los que estamos aquí. Cuando nos ubicamos en el agua o cuando vemos el tema de agua, ¿qué decimos? ¿Cuál es lo primero que se nos ocurre cuando decimos agua? ¿Qué es lo primero? ¿Qué expectativas tenemos de nuestra agua? ¿Se han fijado ustedes en los aparatos de aire, del aire lavado? ¿Cómo se pone que le decimos nosotros un sarro? Un sarro, sí. Y es pura sal. Es pura sal. ¿Por qué? Porque vivimos en un lugar, ¿sí? En un clima. La zona es en el desierto. ¿Sí? Entonces, qué bueno que tenemos agua, pero ¿el agua es propia del desierto? ¿Qué pasa en las noches? Entonces, ¿qué tendremos que ver? Bueno, el clima nos ayuda, y en este caso aquí en Juárez, como lo vemos ahí, dice el clima está definido como muy seco y templado y con lluvias exclusivamente en cierta temporada en verano o al término del verano, en ocasiones que tenemos esa situación que así como lo veíamos en estos días que llueve y que no, y son puros escándalos, puro ruido, ¿verdad? Decimos, puro ruido, puros truenos. Y en ocasiones así como de manera confiada decimos, ojalá llueva donde se necesita. Pues no nos queda más, porque si no cae en Juárez, pues decimos donde se necesita, mínimo, ¿ah? Sí. Mínimo donde se necesita. Y queremos que llueva en El Paso o que llueva en Juárez. ¿Dónde nos conviene que llueva? Pues en Juárez, ¿verdad? Pero ahora si consideramos el clima en el sentido de los vientos, consideremos la cuestión, la atmosférica, ¿qué pasa con la Sierra de Juárez? ¿Sí? O sea, entonces tendremos que ver en un contexto amplio, ¿sí? Nosotros nada más abrimos la llave, pero hay que ver cuáles son los impactos, qué sucede, ¿no? Con el agua, qué sucede con el agua. Ahora, no tenemos agua gracias a los famosos convenios que se hicieron, ¿verdad? En el agua del río, gracias a esos convenios que hicieron hace bastantes años, en donde, bueno, pues el agua se quedó de aquel lado porque al final de cuentas dicen que como vienen las montañas rocallosas, pues es de ellos. ¿Sí? Y pues ya nos amolaron a todos los que habitamos en esta zona, por eso el río va seco, ¿eh? No es porque no haya el agua que baja de allá, sino que la agarran ellos para sus necesidades vitales. ¿Sí? Y el Valle de Juárez, pues a ver cómo le hace que se espere que llueva, ¿no? ¿Sí? Y luego, ¿qué hacemos con la poquita agua que tenemos? ¿La contaminamos? ¿Cómo la contaminamos nosotros? ¿Cómo contaminamos los mantos freáticos? O sea, no tenemos esa conciencia, les digo, nos falta esa conciencia que no hemos manejado, no hemos visualizado. Sabemos que el agua es vital, sabemos que el agua es necesaria. Cuando vivimos en una ciudad en donde tenemos pues aproximadamente más de 1 millón de habitantes y todos consumimos agua, ya sea de la llave para necesidades, otro tipo de necesidades, o embotellada o preparada o purificada, pero hay que consumir el agua, ¿no? Ahora, con la purificación del agua y con el tratamiento que se le da, con el trabajo que se le empezó a dar, ahora nos sale más barato o más caro el consumo del agua, ¿sí? No sube, ¿sí? No sube. Y ahora, ¿podemos dejar de tomar agua? No podemos dejar de tomar agua. ¿Qué sucede si dejamos de tomar agua? ¿Cuál es el impacto orgánico? ¿Qué sucede si dejamos de tomar agua? ¿Se nos daña qué? Los riñones primeramente. Y amolado el riñón, pues amolado todo también, ¿sí? Entonces, fíjense los impactos. ¿Qué sucede?
y no lo vemos, nosotros decimos, no lo vemos, ¿no? Entonces hay que considerar que todas estas situaciones que nosotros tenemos en el hecho de que no tenemos una conciencia ecológica, yo me voy ahorita al agua, pero el agua es un sistema, el agua es un sistema, no, el agua no nada más es el agua, sino el agua comprende también que la plantación, por eso tenemos generado la humedad ambiental o climática. Entonces todo esto es dentro de un sistema y se nos olvida a nosotros que el agua no es de nosotros. Nosotros somos del agua, fíjense. Hay una característica ahí, es que el agua es de nosotros. Abro la llave, el agua es mía. Sí, pero yo soy del agua, porque si yo no tomo agua, si yo no me habilito con agua, entonces se acabó el ser humano. Investigaba yo en alguna ocasión cómo es que en esas situaciones que suceden cuando visita uno Teotihuacán, la ciudad de los dioses, y yo preguntaba, ¿y qué pasó con esta población, esta gran cantidad de población que habitó en este espacio? Y entre los teóricos que me encontré por ahí haciendo investigaciones, dicen que se debió precisamente a eso. Dejó de llover, no tuvieron agua, líquido vital, y tuvieron que emigrar. Y abandonaron todo lo que es el espacio geográfico, por en la búsqueda de ¿qué? Del líquido vital. ¿Sí? Y se perdieron, o sea, no hay vestigios de ese grupo étnico, no existe antecedentes. Tenemos con los mayas, tenemos con los aztecas, sí hay antecedentes todavía de esa población, pero acá se acabó la población porque se les terminó el agua. Y yo no me imaginaba, pues quién sabe qué pasaría, se han de haber integrado otras tribus. No, dijeron los investigadores, no. Encontramos que el líquido vital terminó con la población. Entonces, ¿qué va a pasar con Juárez en caso de que nosotros no lo veamos, ¿no? Las condiciones climáticas de Juárez, ustedes y yo ya las conocemos porque las hemos vivido, ¿no? Dicen, el mes más frío es diciembre, enero, ¿verdad? Pero más es en enero. ¿Sí? Y la temperatura se da en cuáles, en esos grados que estamos viendo ahí en la pantalla. Pero ¿qué sucedió en aquellos hace 2 años? Que se nos vino un cambio climático y que nos tronaron las tuberías, que por si no teníamos agua y que andábamos ahora sí en el caos. ¿Por qué? Por efectos de clima, ¿no? Ahora la precipitación media anual es de 260 milímetros. O sea, es una nada de agua, podríamos decir. Y nosotros decimos que, bueno, es que cuando llueve en Juárez llueve mucho. Sí, pero ¿cuánto llueve en Juárez? O sea, cuando llueve en Juárez llueve mucho. Sí, pero ¿cuántos días? ¿Cuántos días en todo el año llueve en Juárez? Sí. Entonces habrá que ver esa situación y poder darnos cuenta que la ciudad pues está en un lugar demasiado difícil, ¿no? Aquí tenemos una gráfica en donde nos da la precipitación y veamos, en enero tenemos 7.5 milímetros, 11, 9, pero los días exactamente es en julio. ¿Y cuántos días son? Ahí, 8 al año es lo que crece, es lo que llueve en Juárez, el promedio. Haciendo un análisis de promedio, cuando llueve más son 8 días ahí. Ahora, con ese tipo de cantidad de lluvia, ¿qué podemos hacer cuando la población sigue creciendo las necesidades de consumo? Y vamos cada día creciendo más y más. Entonces tenemos ahí, les decíamos, días de lluvia, 6.8 en el mes de julio. O sea, cuando más nos llueve. Y al año, pues claro, tenemos ahí que llueve 32 días, pero no llueve así bastante, sino simplemente llueve. ¿Y con eso vamos a recargar los mantos freáticos? Pues no. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que nos hace falta hacer conciencia de que estamos ubicados o en dónde estamos ubicados
¿Y cuál es nuestro sistema natural de recolección? ¿Y qué hacemos con eso que recolectamos? ¿Qué hacemos con eso que ahí vamos a poder subsistir o sobrevivir aquí? ¿Cuántos años? Tenemos una ventaja porque el paso pues inyecta, afortunadamente el paso inyecta al subsuelo, lava agua y luego la inyecta al subsuelo para que sea mejor purificada. ¿Sí? Eso es una ventaja para nosotros por la posición, la posición geográfica y más que nada la topografía del terreno nos ayuda un poquito porque se nos cuelga para acá. Nos carga para acá un poquito y nos carga nuestros mantos freáticos. Pero si el paso no hiciera eso, porque nosotros no hacemos nada, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Así, ¿qué hacemos como ciudad, como colonia, como barrio, como familia para aprovechar, optimizar el agua? ¿Qué hacemos? Alguien me dijo por ahí alguna vez y se me hizo así como dicen, discúlpenme la expresión, es un chiste grosero, pero dicen, para ahorrar agua, báñate con la vecina. ¿Sí? Entonces, vamos a ahorrar agua, pero no tiene que ver si lo haces con quién o para quién, sino simplemente hazlo tú. Ahorra agua. ¿Y cómo la vamos a ahorrar? Cuando lavamos el carro, nosotros, y lo lavamos con agua potable. Cuando lo llevamos a lavar, el agua es tratada. ¿Sí? Esa es una ventaja de que cuando lo llevas a lavar a un auto lavado, el agua es tratada, ¿sí? Pero el agua que nosotros usamos en nuestra casa es agua potable, es agua trabajada, es agua bien atendida y la usamos para lavar el auto. Y no lavamos con cubeta, lavamos con manguera, ¿sí? Y luego en ocasiones las banquetas no las barremos con la escoba, sino con el chorro de la manguera. Y cuando le decimos, oye, estás tirando mucha agua, no sé, ahí pagaré el recibo. O sea, ahí, eso es a lo que voy. Conocemos quizás muchas cosas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Y no me refiero al grupo, sino yo ciudadano de esta población. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi granito de arena para preservar, para cuidar, para optimizar? ¿Dónde está esa conciencia, verdad? Aunque sabemos que vivimos en el desierto, no hay ningún problema. Pero a mí me llama la atención cuando visito la ciudad de Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua casi la mayoría de las casas tienen tinaco. Tinaco. Y nosotros estamos privilegiados. Nuestra agua logra subir hasta el tercer piso, cuarto piso y sube bien. Entonces, ahorita es momento precisamente de hacer conciencia. Por eso cuando me dijeron, vamos a trabajar sobre lo que es el agua, bueno, pues vamos a ver aquí los valores del agua. Primero, económico, ¿sí? Nos cuesta dinero. El hecho, como dicen, Dios da el agua, pero no la entuba, ¿sí? Ni te la lleva a la puerta de la casa. Hay un costo, ¿verdad? Socialmente, como cuando vemos a alguien que está lavando las banquetas o que está lavando los autos o que está tirando deja la manguera ahí tirada. Entonces, ¿qué decimos? Híjole, no tiene conciencia, pero nomás decimos, no tienen conciencia ellos. ¿Y yo qué hago en mi casa? Porque recuerden que dice que mientras yo señalo el dedo para allá, 3 vienen para acá. Mientras yo hago una indicación y los demás que me están viendo a mí también, no nada más sé yo que veo, ¿no? En el sentido religioso, así lo consideramos también. Dice, es pecado tirar el agua. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es un líquido vital, nada más. Porque es vital, para poder subsistir. La responsabilidad es un recurso no renovable. Dijéramos, no, pues como quiera ahí, al ratito. ¿Qué sucede? Pues hay que esperar los climas, los ambientes, para que nos den otra vez esa situación de recargar los mantos freáticos, ¿no? El bolsón, que es lo que necesitamos ahí trabajar también. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a lograrlo? ¿Cuánto tiempo vamos a mantenerlo? Cuando nosotros vemos que cada día llueve menos en Juárez. Y llueve menos en Juárez gracias al efecto ¿qué? Del ecosistema, al calentamiento global. O sea, tenemos un impacto también ahí en esa situación del agua. Ahora, la sustentabilidad.
¿Cómo es que trabajamos las situaciones que sean sustentables? Cuando tienen que ver con la naturaleza. Pero no nada más hay que tomar acciones sustentables, sino sostenibles también. Hay que sostenerlas para asegurar la vida de otros, posteriores a nosotros, ¿verdad? No hay que ser egoístas y nomás pensar en aquí y ahora, sino hay que ver más adelante. ¿Qué le voy a dejar? ¿Qué le estoy dejando? ¿Qué le estoy dejando? Les pongo yo aquí el ejemplo en el caso del agua, como cuando nosotros ya somos mayores y tenemos bienes o propiedades, y quieres tener bienes y propiedades, y cuando te mueres dejas un problema. ¿Por qué? Porque andan los hermanos peleándose por los bienes y propiedades. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer si no les dejamos agua a las siguientes generaciones? ¿Qué estamos dejando? O sea, como que fuimos egoístas, pensamos aquí y ahora y se acabó. Si se acaba el agua, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer si se va acabando el agua? Entonces vamos a cuidarla. O sea, hay que esperar a que se empiece a terminar. No sé si les haya pasado, en el caso de este recurso, además de las características químicas que tiene, acuérdense que la química es algo fantástico y hay que estar siempre al pendiente de eso, porque nosotros somos laboratorios químicos andando. Entonces la química nos debe de agradar, o sea, es un área del conocimiento que debemos de tener siempre en la mano, porque todo es química, todo es biología, todo. Pero en el sentido químico es donde más nos impacta muchas veces las cosas. Entonces, en el caso del dejar problemas a los demás, es una posición egoísta. Es una posición egoísta. ¿Qué vamos a esperar? Que se vaya acabando el agua y entonces ahora sí, ya cuando se está terminando, que nos empiezan a limitar, ahora sí hay que cuidarla, ciérrale, ¿sí? Váyate rápido. Pero ¿qué sucede con esa conciencia que tenemos? ¿Hemos pensado realmente que se nos puede terminar, compañeros? Veamos nada más lo que sucede cuando están reparando alguna línea de agua potable. Nos incomoda cuando no hay agua y que nos avisan que durante 4 o 5 horas va a estar cerrada no va a haber agua en tal colonia porque va el departamento de reparaciones o va a cambiar las líneas de conducción. ¿Qué decimos? Pero hasta que ya no la cortan, o sea que ya no la tenemos. Mientras la tenemos, ¿qué hacemos? O sea, ¿va a ser necesario que nos quiten el agua para poder tomar conciencia? ¿Y ahorita por qué no lo podemos hacer? ¿Hay que esperar reprobar para estudiar? ¿Así? ¿Es lo mismo? Hay que esperar a que sucedan las cosas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo en este caso, estamos buscando que ustedes, ahorita les estoy dando puro, así que ¿qué tenemos que hacer? Pues que hay que ver, que hay que visualizar, hay que tomar conciencia, hay que hacer conciencia de lo importante que es el agua, ¿verdad? Que es el agua. ¿Y cómo sabemos que es importante el agua? ¿Porque nos hace falta o porque nada más porque nos dijeron? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que es importante cuidar el agua? Pregunto, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que es importante cuidar el agua? ¿Ahorita? ¿Ahorita a tiempo? ¿O hasta que nos falte el agua? Hasta que nos falte el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una cultura muy propia, muy mexicana, muy de nosotros. En el sentido ecológico, pues el agua es hábitat de millones de especies, o sea, todo tiene que ver con el agua. Entonces, véanlo. Incluso por ahí hay una teoría que dicen que el origen de la vida se dio precisamente en el agua, ¿sí? Y luego yo todavía me voy en el sentido religioso. Dicen que cuando uno lo bautizan en cualquier iglesia lo bautizas en la fe religiosa, le tienen que echar agua, ¿sí? Entonces nomás imagina hasta dónde puede ser importante el agua, que hasta en el sentido religioso lleva o va implícita el agua. La vida, el cuerpo humano está compuesto por, todo es agua. ¿Cuánto por ciento de nuestro cuerpo se compone de agua? ¿El 70 y qué? 75. ¿Sí? ¿Y la célula? El cuerpo del 75, porque tenemos huesos. Pero la célula, casi el 90%.
porque si no, no hay reacción. El cerebro, ¿saben ustedes que nos hace falta agua en el cerebro? Esas reacciones que se dan, la situación que se daba anteriormente con las personas que estaban enfermas, que tenían problemas, que les decíamos malamente lunáticos, porque había cambios de luna y se ponían así de genio y empezaban a cumplir deseos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se debe esa situación? Pues es el efecto de la luna en que en el agua que tenemos en el organismo. Cuando a la gente le hace falta agua, ¿sí?, no le llega la cantidad de oxígeno al cerebro y entonces la gente empieza en irritabilidad, en movimientos de carácter o de comportamiento. Nada más que nosotros le llamábamos antes lunáticos. Ahí cambia de luna y anda de genio. Pero es el impacto de que hace falta el agua, el líquido, ¿no?, para que pueda trabajar ¿quién? La neurona. Si no, no jala. Hace falta ahí también que se genere el movimiento. En el sentido político, pues podemos decir que el agua ha sido una causante de grandes luchas. ¿Sí? De grandes luchas. Primero por el agua es tuya o es mía o de quién es, y empezamos a generar discusiones. Por eso nosotros, no sé si ustedes hayan escuchado que tenemos aquí la comisión de límite de aguas. ¿Por qué? Porque está al pendiente. O sea, que no se genere un problema, porque nos genera un conflicto. Se quedan con el agua, me quedo con el agua, y ¿qué sucede ahí? Políticamente también hay un problema, ¿no? Ahora, en el sentido del valor que le damos así universalmente, pues podemos decir que toda la humanidad, nada más que hay un concepto aquí bien importante. ¿Cuándo nos consideramos humanos? ¿Cuándo el ser se considera humano? Veamos ahí. Ustedes y yo, ¿sí?, nos decimos humanos, pero ¿cuándo debemos ser considerados realmente humanos? ¿Porque razonamos? ¿Eso nos hace ser humanos? Porque razonamos nos hace estar en la máxima expresión del proceso evolutivo. El razonamiento nos hizo estar arriba de todos los demás, como máxima expresión de la evolución. Pero el hombre con H mayúscula, ¿sí?, porque el H mayúscula vamos los dos, ¿sí?, y cuando es minúscula es género, y cuando es H mayúscula vamos implícitos los dos, hombres y mujeres. Entonces, el hombre con H mayúscula, ¿sí?, se convierte en humano cuando tiene valores, no cuando razona. Cuando razona, ¿sí?, es hombre, la máxima expresión del proceso evolutivo. Entonces, pero cuando el hombre adquiere valores, entonces se humaniza. Entonces, ahora aquí nosotros hablamos de los valores del agua, porque queremos que el agua se vea no en el sentido de hombre, sino en el sentido de humano. Porque si nosotros vemos el agua humanamente, la vamos a valorar. Pero si la vemos razonadamente, vamos a pagar el líquido. Si se fijan dónde está la situación de ese cambio, ¿verdad?, que se tiene que dar en nosotros. Cambio no nada más en nombre, sino en acción, en conducta. Entonces, cuando respetas a los demás, tienes valores. Cuando atropellas a los demás, eres hombre. Cuando abusas de los demás, eres hombre. Cuando entiendes y toleras y cuidas, entonces eres humano. Entonces ahí está, esa es la diferencia. Entonces cuando el ser humano valore todo el entorno, toda la cuestión ecológica, entonces es cuando ahora sí se va a considerar ¿qué? Humano. O vamos a ver las cosas en el sentido humanamente, en el sentido humanamente posible, ¿no? Entonces hay que concientizarnos, ¿sí? ¿Y qué dice ahí, señorita? ¿Qué dice ahí? ¿Una gota qué? Cada segundo desperdiciada a través del grifo, ahora le llamamos grifo a la llave, ¿sí?, nos tira, fíjense. ¿Cuánto? ¿Un promedio de qué? 12 litros al año, ¿sí?, pero tirada, ¿sí? Y nosotros vemos ahí que está la gotita, con una gotita así se riegan grandes cantidades de tierra, una gotita constante. Así empezaron a dominar el desierto, ¿sí?,
los hombres que habitaron el desierto, una gotita de agua. No el chorro de agua, sino una gota para que vaya generando la humedad constante, la constante, la constante. Y una gota que hace, rompe la roca en una constante, rompe. Y no es la fuerza, sino la constante. Entonces tenemos que cambiar nosotros de idea en una constante, no nada más en un momento. Que no sea esto como esos viajes que hacemos a Disneylandia. Llegamos a Disneylandia, estamos fantásticos ahí, felices, brincamos, bailamos, nos recordamos de Disneylandia en esos momentos y luego regresamos y nos olvidamos. Entonces, tomar conciencia de que el uso del agua es vital para nosotros, no para los demás, sino para nosotros, nos ayuda a valorarla en el sentido humano. En 5 minutos de baño se gastan 68 litros de agua. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos bañamos? A ver, abrimos la llave, le tocamos a ver qué tal está y el chorro sigue, ¿sí? Y luego te metes, platicas, cantas, ahí bien chido, ¿verdad? Ver las gotas, cómo vienen cayendo, ahí luego juegas con el agua, pero no son gotas las que están cayendo, sino son litros de agua que se están yendo ¿a dónde? Al resumidero, al drenaje, como le queramos llamar. Y luego después te enjabonas y el chorro, es que qué mala onda, no tener que estar cerrándole. O sea, ciérrale y luego te enjabonas y luego ya le abres. No, pues de una vez así. Ya me hago a un ladito y luego me enjabono mientras el chorro sigue en constante. ¿Sí? Y luego después ya me doy mi enjuagada. Pero hay quienes se lavan la cabeza primero, ¿sí? Y luego se salen y el chorro sigue y luego ahora se enjabona. No son 2 acciones a la vez. Y luego hay quienes cantan bajo la lluvia, ¿sí? Entonces necesitamos ver que no es tanto lo que pagamos por el agua, sino el desperdicio que hacemos del agua. No es porque, como decía mi vecina, porque andaba, limpiaba la banqueta con el chorro del agua. Y luego le decía yo, oiga, pues es que está tirando el agua. No, el recibo lo voy a pagar. O sea, no se vale decir el recibo lo voy a pagar, así de fácil, ¿no? Hay que usar los recipientes, o sea, adecuados. Hay ocasiones en que nosotros no sabemos reutilizar el agua, hay que reutilizarla. Hay ocasiones que usamos agua para algo y la podemos echar al jardín o tirar al jardín, no, al resumidero. Es más útil, ¿dónde? Reparar las fugas. Pero hay ocasiones que dicen, no, pues ahí ponle, así como decían, ponle un trapito, ponle esto, ponle un hule, ponle lo que sea. No, pues repárala, es lo más adecuado. Y en ocasiones el piso del azulejo está amarillo, porque al cabo pues no cierra bien, el empaque de la regadera pues no cierra bien. Pues ahí está, esa gotita nos está tirando, ¿no? Nos está tirando ahí. Dice, es esencial para vivir, sin agua no hay cultivos y sin cultivos no hay comida. Así, básico. Entonces, el agua nos va a afectar ¿hasta dónde? Hasta en la alimentación. Hasta ahí nos va a afectar. Pero es que el agua del Valle de Juárez, que es lavada, relavada, reutilizada y que las hortalizas sí, pero va a llegar un momento en que no importa. Va a llegar un momento en que tengamos que mover la basura del agua. Si no hacemos conciencia, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que cuidar el agua? Para regar las plantas, porque les decía ahorita en el caso de Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, yo siempre veía los tinacos y decía, pues qué raro, si en Juárez tengo bastante agua. Y eso me hizo hacer un poquito de conciencia. Dije, yo no quiero llegar a que suceda eso. Yo no quiero recordar cuando yo estaba niño y tenía que cargar el agua. Tenía que acarrearla. ¿Ustedes no les ha tocado vivir allá donde dice Juárez lee la Biblia? Y en las últimas páginas, allá con el Apocalipsis, allá, ¿sí? Batallando con los jinetes del hambre, la miseria, la enfermedad, todo. ¿No les ha tocado vivir allá? Pero cuando se vive allá se tiene que bajar y subir a agua. Y llenar los tambos de 200 litros. Y bien temprano, porque se hace la línea ahí. Recuerden ustedes que la pila de Chaveñas tuvo una función en su momento también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues recordar, voy a regresar a esa época del hombre primitivo,
por no haber hecho conciencia, por no haber generado ciertas actitudes positivas o humanamente para tener resguardo de todas las cosas. Se me olvida que vivo en el desierto, se me olvida que vivo en el desierto y que el río Bravo no lleva nada. No puedo esperar que de ahí me alimente yo, que no hay lagos, lagunas donde yo pueda tomar así algo para poder subsistir o sobrevivir, que tengo que depender de los mantos freáticos, que qué hago para recargarlos, qué hago con el agua de lluvia cuando llueve, qué hago con eso, dice. ¿Por qué el calentamiento global se da? ¿Cómo se da esa situación? ¿Cómo nos impacta el calentamiento global en la situación del agua? En los recursos del agua, ¿verdad? ¿Por qué los países actualmente están buscando mucho petróleo, pero ahora ya van a generar ciertas líneas de acción hacia qué? Hacia la preservación del agua, por eso la cultura del agua, por eso el cuidado del agua, por eso la sensibilización del agua, hacia el agua, por eso empezaron a trabajar las cuestiones de ecología. Anteriormente no veíamos ecología como ecología, la veíamos nada más como parte de una materia en la geografía, en la ubicación de los mantos freáticos de los ríos o la hidrografía, orografía que teníamos y manejábamos. Ahora no, ahora sí hay que meterle muchas ganas a qué, a esa información. ¿Para qué? Para que tengamos esa conciencia por ahí. Entonces habrá que tener ese cuidado también. ¿Qué otros motivos tenemos? Dice, porque cada día que pasa tenemos menos agua y mayores habitantes. Ahí esa es una situación que no crece a la par, sino que es muy dispar. Es más los habitantes o más los consumidores que el vital líquido, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Mantengan la regadera abierta todo el tiempo. Eso es una práctica mala, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Cerrarla, meterte, mojarte, cerrarla. A mí me toca cuando vamos que vas a la alberca y entonces pues te metes a la regadera antes de meterte a la alberca y te metes a la regadera y estás ahí, no, fíjate que sí, que no, oye, ponte el traje y el agua enfriega, ¿sí? Y el agua enfriega. Entonces, ¿qué? Si ya te vas a mojar, pues llévate el traje, llévate lo que vas a humedecer. No, te metes primero y luego después, ay, tráete esto, mete esto, y el agua, así, el chorro, ¿ah? Sí. En alguna ocasión nosotros sabemos que en Europa pues están muy carentes de este líquido, ¿no? Y que tienen diferentes acciones ellos. Ellos cuidan mucho el agua, porque saben lo que se sufre no tenerla, ¿sí? No tener el agua. Y cuando vamos nosotros de aquí a allá, pues estamos acostumbrados a otro sistema. Y a mí me tocó que me llamaran la atención alguna vez la señora del hotel, la que andaba haciendo el aseo, yo me fui a lavar los dientes y por pedirle algo no cerré el agua y me dijo, ciérrele señor, ciérrele. Y dije yo, ciérrale, ¿no? Y le cerré. Y dice, ¿sabe cuánto nos cuesta a nosotros el agua? Y la respuesta, ¿cuál era? ¿Cuál debería haber sido mi respuesta según ustedes? Si me está diciendo, si mira cuánto cuesta el agua, ¿cuál sería mi respuesta? Que vengo de acá donde hay mucha agua. Pues yo por eso la pago, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos? Eso es no tener conciencia. Estamos en acción-reacción. Acción-reacción. Cuando lo que ella me decía tenía mucha razón. Porque el agua no nomás cuesta allá, cuesta en cualquier parte. Porque el agua es vital ¿en dónde? En todas partes. No nada más es para nosotros. Y no nada más es para Juárez. Es para cualquier parte del mundo. ¿Sí? ¿Se imaginan la gente que habita en los polos? Nomás veamos la situación de la vida que pueden llevar y el vital líquido también ahí. Entonces aquí tenemos unas imágenes. No dejes la llave abierta mientras lavas los dientes, te afectas. O cuando hay ocasiones que vas a enjuagar una fruta, ¿sí? Y le metes al chorro, cuando lo que tenemos que hacer es poner un tapón, ¿sí? Lavar la fruta y lo que puedas lavar que no requiera otro tipo de cosas. Entonces todo esto nos lleva a sobreentender. El agua cuando se lavan las frutas se puede, en lugar de irse al drenaje o al fregador, se puede regar una planta. Metes un balde, ahí enjuagas y luego después eso vas y lo vacías en una planta. No, le abres nomás, le destapas y que se vayan. ¿Cuántos litros? Pues a lo mejor 6-8 litros que se vayan de agua. ¿Sí? Entonces tenemos que considerar ciertas cosas. ¿Cuántas ocasiones fumamos
y aventamos la colilla al inodoro y le bajas. Entonces, por una colilla tuviste que tirar ¿cuántos litros de agua? 6 o 8. ¿Sí? Para pagar una colilla. O sea, y eso lo hacemos, o sea, lo hacemos regularmente. O sea, lo que le estoy diciendo es lo que hacemos regularmente, no es algo nuevo, ¿no? Entonces decimos, ¿qué tenemos que hacer? Pues utilizar las plantas propias del desierto. ¿Cuántos tenemos jardines y queremos algo que no es propio del desierto? Queremos jardines de Babilonia en el desierto, ¿sí? Y queremos tener árboles que requieren mucha agua, mucha humedad. Entonces habrá que ubicarnos en dónde estás ubicado, cuál es el contexto. Vea, aquí cuando pusieron en los estacionamientos las plantas esas, no me acuerdo cómo se llaman esas plantas que son de las xerófitas, pero sí tipo mezquite, yo dije, ay, qué padre que pusieron esto aquí. ¿Por qué? Porque es propio de la zona, nos ubica en un contexto y además no requiere regarse, ¿sí? No requiere regarse. Entonces hay ocasiones en que queremos, si nosotros venimos de Zacatecas, o venimos de Durango, o venimos de otra parte, donde hay mucha agua, donde hay mucha humedad por la propia zona, y queremos que aquí sea igual. Queremos tener también nuestras hierbitas y que ahí colgando, y muchas plantas con grandes hojas. Es que habrá que ubicarnos en todos los contextos, ¿no? Y regar el jardín, lo regamos en la mañana, a mediodía, fíjense. Aquí los señores de aquí empiezan a regar a las 11, 12 de la mañana. Aquí los jardines. Alguna vez la respuesta fue, es que el agua es tratada en la tratadora. Pues sí, eso fue en un tiempo. Ahorita ya no hay esa agua que se puede trabajar ahí. Y ellos siguen regando como hábito. ¿Sí? Cuando está el sol en su mayor dirección y hay mayor sequedad rápido. Entonces no se aprovecha, la planta no la aprovecha. Y el agua que ellos con que riegan los jardines aquí con nosotros es agua potable, no es agua reciclada. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, cuál es la conciencia que nos lleva a hacer todas las cosas. Dice, a pesar de saber que la problemática de no cuidar el agua, pues nos lleva a la pérdida de la vida quizás. Aún así, no ahorramos agua. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no ahorramos agua, jóvenes? ¿Por qué creen que no conviene ahorrar agua? Porque es vara, como dicen, es barata. No, ¿sí? Entonces, ¿por qué conviene? Porque nos falta motivación, ¿sí? ¿Y que de dónde viene la palabra motivación? La pregunta. ¿De dónde viene la palabra motivación? Fíjense, yo me acuerdo, me voy a parar tantito. Fíjense, yo me acuerdo, a lo mejor los maestros que estamos aquí, hace un tiempo había un programa de los polivoces, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y hablaban el famoso Washington y decía, es que no me motivas. Y yo siempre decía, qué curioso, ¿por qué tiene que motivar alguien a alguien? ¿Por qué otro me tiene que motivar a mí? Si los motivos los tengo yo. Si yo tengo motivos para, entonces la motivación es mía, es propia, es interna. ¿Sí? Otro no me va a dar motivos, me va a servir como agente de estímulo. ¿Sí? Nada más, o como causante. Así les pudiera preguntar ahorita, o sea, ¿cuál es el motivo de que están aquí? No me contesten. ¿Sí? Pero el motivo puede ser varios, pero el motivo es de cada quien. Entonces la motivación es interna. ¿Sí? Aunque los autores en psicología dicen que hay motivación externa, no hay motivación externa. De afuera hay estímulo. Eso es, recibimos el estímulo y generamos una respuesta en razón de nuestras motivaciones, de nuestros motivos. ¿Sí? Entonces no tenemos ¿qué? No tenemos motivación. O sea, no tenemos motivos, es lo que les quiero decir. No tenemos motivos para ahorrar agua. ¿No tendremos? Sí hay motivos, pero no los hemos puesto en práctica. No los hemos puesto en práctica. Sí, doctor. ¿Me ayudas ahí un poquito? Entonces, dice, un estudio realizado en la UNAM por Juan Carlos Manríquez y Mariana Montero acerca de la motivación hacia el ambiente, no exclusivamente hacia el agua, sino hacia el ambiente. Entonces ellos dijeron, bueno, pero dentro del ambiente, la cuestión ecológica, el ecosistema, pues tenemos el agua, ¿sí?
Y en esa investigación, ellos encontraron bastantes datos bien interesantes, porque recuerden que ya ahora no se trata nada más de lo que, la verdad, les quiero decir que la verdad no es lo que decimos, no es lo que decimos, la verdad no es lo que yo digo, la verdad es lo que quien me escucha logra aceptar como tal. Y el que me escucha acepta como verdad lo que yo le digo cuando mis estructuras lógicas y las de él van en un mismo aspecto. ¿Sí? Entonces la verdad no es lo que se dice, sino lo que el otro acepta en sus estructuras lógicas. Entonces ellos encontraron en esa investigación, en el estudio que hicieron, sí, doctor, en la teoría de la autodeterminación se refiere a que los seres humanos pueden actuar para controlar su ambiente, para ser efectivos con lo que pueden satisfacer. La autodeterminación, ¿quién me obliga? Nadie me obliga. ¿Sí? Entonces el motivo lo tengo yo cuando estoy autodeterminado. Si yo mismo no me he dado cuenta de lo que me hace falta, de mis carencias, nadie me va a obligar. Nadie me va a obligar. Es como cuando hablamos en el ser y el deber ser. Es que lo que soy, soy. ¿Por qué? Porque así quiero. Y lo que debo de ser es en razón de lo que me obligan a hacer. Me obligan a hacer. Pero cuando yo me obligo a hacer lo que debo hacer, perfecto. Hay una autodeterminación. ¿Sí? Hay una autodeterminación. De lo contrario, vale el ejemplo, ¿no? Cuando dices, el chiste ese que le dice el niño al papá, papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Y la respuesta es, porque la quiero o por tu culpa. ¿Sí? Entonces ahí hubo un agente externo, ¿verdad? Entonces no estaba autodeterminado, por eso canaliza en otro. ¿Sí? Y en la autodeterminación podemos encontrar lo otro. Si la escritura, o sea la Biblia, el relato es como sucedió, pues en el origen, en el Génesis, cuando le pregunta a Dios, ¿se acuerda la escritura? Cuando le pregunta a Dios a Adán, ¿por qué te escondes? Dice, esta, ¿sí? No dice, Señor, es que la regué, la batí, la repartí, ¿sí? Sino simplemente dice, esta. La mujer que me diste por compañero me dio a comer del fruto prohibido. Y cuando le preguntan a ella que también dice, la serpiente, ¿sí? Pero nunca en autodeterminación. Nunca dijeron, yo decidí en mi libertad, en mi voluntad y en mi razonamiento. Entonces, ¿cuándo vamos a generar acciones para poder cuidar el agua, para preservar el agua? Cuando estemos autodeterminados. Y eso no va a depender de nosotros, sino va a depender de cada uno en su interior. Entonces, en la autodeterminación, dice, en el grado de autodeterminación personal se ubican diferentes aspectos y una de ellas puede ser la desmotivación. Cuando estoy desmotivado, cuando no tengo ¿qué? Motivos. Y aquí la pregunta es, ¿no habrá motivos para cuidar el agua? ¿O no los queremos ver? ¿O no los queremos cuantificar? ¿O no los queremos anotar? ¿Sí? Entonces, cuando hay una baja autodeterminación, hay una desmotivación. En esa correspondencia encontraron ellos en su estudio. Y es lógico lo que les estoy diciendo. ¿Sí? ¿Por qué no estudiamos? No me digan por qué. Porque estamos bajos ¿en qué? En la motivación. Porque no sabemos o no le hemos encontrado sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las teorías del aprendizaje no hemos logrado, ¿sí?, encontrar el aprendizaje por descubrimiento. ¿Sí? No lo hemos encontrado todavía. El aprendizaje significativo no significa nada. Entonces estoy bajo ¿en qué? En autodeterminación y desmotivado. Entonces ahorita ustedes están adquiriendo ciertos conceptos en razón de ciertos aspectos que los van a llevar a poder valorar las cosas y decir, bueno, si tengo motivos para o desmotivarse. En la población mexicana, este estudio nos lleva a una población mexicana. La motivación es intrínseca, es interna del sujeto. Vamos al baile y si no hay motivos, pues no vamos. Pero si nos dicen vamos al baile, ¿quién va a ir? Va a ir Rosita, no vamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es un agente que me da motivos a mí, que me lleva a actuar
o accionar ciertas cosas. Dice, la desmotivación es un estado en el cual el individuo experimenta una falta de intención. Todo tiene una intención. Si no hay intención, ¿para qué hacemos las cosas? ¿Sí? Intención de la conducta. Cuando queremos pasar un examen, ¿qué hacemos? Estudiamos, pero hay una intención, y la intención es, yo tengo que estudiar, y la intención es aprobar. Hay una intención, ¿sí? Es que yo necesito ir a la casa, ¿por qué? Porque hay una intención, dejé, olvidé, etc. ¿Sí? Es que hoy no voy a ir a esto porque no hay intención, porque hay otra intención más fuerte. O sea, hay una motivación y una desmotivación a la vez, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los motivos que nos mantienen aquí? Cada quien sabe los motivos que los mantiene aquí. En razón de la investigación decimos, ¿nos falta o hay exceso? Siempre. ¿Por qué? Porque la vida es dialéctica, compañeros. La vida es dialéctica. O estás adentro o estás afuera. ¿Sí? O estás despierto o estás dormido. O tienes hambre o estás satisfecho. Siempre la vida es así, dialéctica, ¿no? Como dice el filósofo de mi rancho. Dice, cuando dos quieren en un solo caballo, a fuerza uno va adelante y otro atrás. Pues sí, es lógico, ¿no? Sí. Si de aquí para allá sube, de allá para acá baja. Eso es. Cría cuervos y tendrás muchos, dijo. ¿Sí? Tendrás muchos, ¿verdad? Sí. No te sacarán los ojos, sino tendrás muchos. Porque si crías pollos, tienes pollos, si crías cerdos, tienes cerdos, y si crías cuervos, tienes cuervos. ¿Sí? Entonces, aquí, eso es a donde quiero ir. Aquí no se trata de hacer lo que han hecho muchos, ¿no? Hay una canción de los tiempos de la OTI que decía, qué tontería abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. Pues qué caso tiene ser como las campanas, repicar, ¿sí? El chiste es sonar y el sonido impacta, ¿sí? Entonces, ahora, en el caso de que sea externa, hay una recompensa o una sanción. Ahora sí hay un agente externo que nos lleva a una sanción. Entonces, es el comportamiento que nosotros conocemos, que nosotros manejamos y que es propio de nosotros, en razón de mis necesidades, en razón de mis satisfactores o en razón de mi falta de necesidad o mi falta de satisfactor. Por eso cuando trabajamos, sí, doctor, cuando trabajamos la situación de la mercadotecnia, en mercadotecnia lo que hacemos es generar la necesidad de. ¿Sí? Entonces aquí necesitamos generar la necesidad de que ustedes cuiden el agua, de preserven el agua, tengan motivos para cuidar el agua. Eso es lo que estamos buscando, es lo que queremos al final de la plática, ¿no? Es lo que buscamos. No buscamos que estén aquí un momento nada más, sino, hey, hagan conciencia, motívense, no estén desmotivados, tengan una intención, no nada más saber qué sucede en la vida. Hay que vivir la vida siempre esperando el siguiente paso, no caminar y qué sucede. O como les digo a los estudiantes, no hay que terminar el examen con anemia cerebral. Porque terminan el examen con anemia cerebral, llegan a la puerta y ¿dónde está el carro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque les faltó intención para tener bastante conocimiento. Entonces ahorita no se queden con anemia cerebral. ¿Sí? Que sea lo suficiente, que sea lo suficiente para que ustedes generen motivaciones internas y que tengan intenciones externas y que podamos modificar nuestra conducta en el uso del agua. Eso es lo que buscamos, que ustedes tengan esa intención en el uso del agua. Y que si compran alguna botella de este vital líquido, pues que no sea grande nada más porque sea volumen, sino que sea la que se van a tomar. Calcúlele ahí, porque a veces compramos 2 litros y nos tomamos 1/4 y lo demás se desecha. Aunque la hayamos pagado, ¿sí? Habrá que buscar la forma de hacer conciencia para ir preservando. ¿Sí? Ahora, esto se introyecta, es decir, cuando la conducta de nosotros en nuestro interior, el exterior se introyecta, quiere decir que es parte de él. ¿Sí? Es como el conocimiento. El conocimiento es lo que está fuera por conocerse, y cuando se conoce ya no es conocimiento, son vivencias, experiencias. Es algo que yo tengo ahora ya, ¿sí? En mí, ya introyectó, ¿sí? Pero no nada más que introyecte, sino que impacte, ¿sí? O sea, que haya una trascendencia.
Entonces nosotros esperamos que con esta plática ustedes generen trascendencia. No nada más que ocupemos un tiempo y un espacio en física, ¿sí? Y que generemos un volumen, sino que haya un impacto, que tengamos un motivo para poder generar un cambio de conducta. Cambio de conducta. Y no quiero que ahorita salgan y empiecen a cerrar las llaves, ¿no? Sino que recuerden que es necesario, ¿sí?, ir todo generando un cambio de conducta, ciertas medidas de preservación, de ahorro, ¿sí?, que nos lleve a no ahorrar tanto económico, sino a que el líquido tenga mayor durabilidad en esta zona en la que habitamos, ¿no? Entonces, yo considero que le podemos aquí seguir a esta investigación. Nada más quise poner estos datos para que veamos el por qué los mexicanos, esto es un estudio en México, por qué los mexicanos no tenemos ciertas intenciones de conductas, de mejoras en ecosistemas. Encontramos en otras partes del mundo gente que tiene ya esas situaciones, que maneja ciertos, que los tienen los recipientes ahí para los desechos, para los reciclables, para los aluminios, para los plásticos. Y aquí pues ahí los veo yo, y hay ocasiones en que donde van plásticos agarras la materia de desecho y ahí la avientas así. Porque no tenemos ¿qué? Conciencia. Es decir, no estamos motivados, estamos desmotivados. Es decir, no hay una introyección, es decir, no hay una intención. O sea, aquí como en comunicación, no es lo que me dijiste, ni cómo me lo dijiste, sino cómo lo estoy interpretando. Entonces es lo mismo, para poder modificar nuestra forma de atender el recurso del agua, no es porque me lo digan, ¿sí?, sino porque yo ya entendí que eso es lo mejor, pero no porque me lo dijeron, sino porque ahora la verdad está en razón de ¿qué? De las estructuras lógicas, lo que el otro me dijo y lo que yo sabía. Entonces, en razón de eso, es como vamos a modificar la conducta. ¿Sí? La modificación de la conducta o la motivación que tenemos internamente está en razón del estímulo que recibimos, el análisis interno que hicimos y lo adecuado en la respuesta. ¿Sí? Entonces, me pongo el cinturón no por el temor a la infracción, sino ¿por qué, ingeniero? Cuando te subes al auto, por seguridad, pero no porque te dijeron, sino porque ya sabes que es una manera de preservar la vida en cualquier accidente. Entonces, esa misma situación debe de ser motivarnos para el cuidado del agua, en razón, no porque me dijeron, no porque lo vi, sino porque logré asimilar que en realidad es lo que más conviene. Eso es lo bueno, no lo que me dijeron que era, sino lo que yo he logrado asimilar, introyectar. Y esa respuesta me lleva a un cambio de conducta. Entonces, el cambio de conducta, fíjense, no es porque me dijeron, acuérdense, yo voy a modificar la conducta no porque me dijeron, sino porque yo logré darme cuenta que eso es lo mejor. ¿Sí? Entonces, los motivos los tienen ustedes, yo o los demás. ¿Quién nos motiva a hacer las cosas? Ustedes solos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, los invitamos a que cuiden el agua, pero si ustedes no encuentran motivos, pues van a seguir tirándola. ¿Sí? Si no tienen un motivo de peso, no de pesos, sino de peso, que les soporte en su interior, entonces jamás vamos a cambiar nuestra conducta. Ahora, volvemos a lo mismo, el cambio de conducta, así como lo decimos aquí en este estudio, no se da de la noche a la mañana, sino a través de una constante repetición, ¿sí? Dice que el hábito hace al monje, porque un monje sin hábito, pues no es monje. Entonces, pónganse un hábito y les van a decir que son monjes. Entonces, el hábito, ¿y qué es el hábito? Una constante, una repetición, una repetición, una repetición. Entonces, aquí, como decía el doctor atinadamente cuando empezamos, vamos a darles una plática como lo hemos hecho. Esta es la segunda, dice, pero como lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos que esa constante nos llegue a dar un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Pues que a lo mejor ustedes no van a cambiar completamente, pero ya si ustedes cambian al 50%, pues su descendencia va a cambiar a un 25%. Y ahí nos vamos, 2, 3 generaciones y vamos a tener
otro tipo de medidas, ¿no? Entonces, yo lo dejo ahí para que si tienen ustedes alguna pregunta, algo que quieran trabajar. Sí, bueno. ¿Pregunta? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ya sabemos que el hueco Bolsón nos queda 20, 25 años y ya vamos a llegar a las aguas saladas. Sí, o sea, vamos a las aguas saladas ya, entonces ahí como ingenieros, creo que la mayoría son ingenieros, pues ¿qué tenemos de solución? Acá el doctor es la osmosis inversa para poder cambiar ahora la salada por dulce y inyectarla. Ahora aquí algo que es político, y ahora saltó que aquí los doctores están trabajando en conejos médanos. Entonces dijeron, qué padre, vamos a inyectar el agua de conejos médanos al Bolsón, pero ahora salieron que quieren empezar con el plan San Jerónimo, entonces quieren seguir con la masa de urbanización y por consiguiente nos vamos a acabar las dos. Y ahí sí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Juárez se terminará o es algo político? ¿Podemos nosotros influir en la política o como ciudadanos qué podemos hacer ahí? Bueno, aquí la situación, yo decía en un principio, ¿no? Hay situaciones que se dan en la macro decisión y en la micro decisión. Entonces, en las macro decisiones, que serían a largos plazos, casi esas siempre son a largos plazos, porque los cambios o las modificaciones que se dan en el sentido político siempre se dan a 15, 20 o 30 años. Entonces, por eso tenemos una reserva a 25. ¿sí? Y ya se está buscando alternativas que pudieran irse generando con la intención de ya sea inyectar o ya sea lavar e inyectar el recurso, pero eso va a depender del uso que nosotros le demos, porque si nosotros, el agua que se va por el drenaje va menos contaminada, es más fácil el tratamiento, pero si lleva muchos residuos o si lleva muchas cosas pesadas, vamos a llamarle así, pues no se va a poder trabajar, no se va a poder generar ninguna situación de cambio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Bueno, pues ahora hay que desalar. Cuando se llegue como son por etapas o son por niveles, cuando se llegue al nivel del agua salada, ¿qué es lo que se va a buscar? Se va a buscar bombear, trabajar, medio trabajar y volver, inyectar para que sea la naturaleza la que nos trabaje, nos ayude en ese aspecto, ¿verdad? Eso sería lo que tendríamos que considerar en el sentido desde nuestro punto de vista. Ahora, en el sentido político, pues habrá otras acciones que tendrán que considerar. Y ahí sí, pues eso sí, los expertos, no tanto en el trabajo con el agua, sino en el sentido político que se le pueda dar a ese trabajo del vital líquido, ¿verdad? Porque en ocasiones podemos tener buenos investigadores en el trabajo, en el tratamiento, en la atención y en las mejores alternativas, pero políticamente hay otro tipo de aspectos. ¿sí? Hay otro tipo de aspectos que están fuera del control, ¿verdad? Fuera del control. Lo que les decía, yo les comentaba que a mí me impacta mucho cómo es posible que no podemos hacer un acuerdo binacional en donde nos permitan más agua, estos señores vecinos, y es que ellos dicen, es que el agua es de nosotros, y en realidad, bueno, pues sale de sus terrenos, ¿no? Pero en la que nosotros les damos por acá, por esta otra parte del río Conchos, ¿o cómo se llama? Ojinaga, por eso ellos no dicen que, oiga, no nos den tanta, porque al fin y al cabo es de ustedes. Entonces nosotros sí respetamos acuerdos, ¿sí? Y ellos están en otro plan. Por eso digo, en el sentido político, pues ahí se tienen que considerar pues muchas variables, no tanto el conocimiento que tenemos y las ideas que se dan, sino simplemente, bueno, ¿y cuál es el impacto que genere en el ámbito político, las decisiones en ese ámbito? Pero el doctor nos podrá dar otra aportación en cuanto a la pregunta. Bueno, pues algunos investigadores no estuvimos de acuerdo cuando se empezó a discutir lo de conejos médanos y lo dijimos públicamente. Nosotros dijimos en su momento que esta ciudad era un ecosistema cuya carga ecológica no soportaba un crecimiento mayor, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que aprender a hacer crecer las ciudades hasta el límite que nos permita la autorrenovación de los recursos, el agua en el subsuelo, la velocidad de los vientos, la masa de los vientos que se mueven, y no en función
de políticas como la de hacer crecer a Ciudad Juárez como si fuera un polo, como dicen, seguido lo vemos, ¿no? Ciudad Juárez va a ser y seguirá siendo un gran polo de desarrollo, entonces hay que crecer, y ustedes ven que pues seguimos creciendo y cuando no tiene su contraparte con los recursos naturales que tenemos. Entonces lo que nosotros decíamos es que un desarrollo hacia allá pues iba a poner más en crisis la situación de los recursos del subsuelo, y que no consideramos que fuera una medida correcta, ¿no? Sin embargo, pues en varias partes de la conferencia el maestro Hernández mencionaba los aspectos de tipo económico y político que muchas veces no están bajo el control de la ciudadanía por muchos motivos, y que son los que definen el de que una ciudad pues no esté planeada, que una ciudad no tenga equilibrio, que una ciudad no se respete el ordenamiento ecológico, el uso del suelo, etcétera, ¿no? En muchas ocasiones comentamos que si ustedes son desarrolladores y quieren construir una zona residencial en algún condado del Paso o de Estados Unidos, ahí es muy probable que les digan, no puedes construir aquí, vete a otro estado, busca dónde invertir, porque aquí está el acuífero en equilibrio, y si tú desarrollas esto, el acuífero va a empezar a agotarse, ¿no? A no ser de que tú con una propuesta tecnológica nos digas que vamos a seguir teniendo el agua, porque la vas a reusar, la vas a tratar, la vas a reciclar, etcétera, etcétera. Ellos sí planean, ellos sí le ponen límites al crecimiento de las ciudades en función de sus recursos naturales. Nosotros no hemos aprendido eso, prevalece el criterio del beneficio económico, de las medidas de corto plazo y de tantas cosas que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, desafortunadamente, y el maestro pues tiene razón, en la última reunión binacional nos dijeron que Juárez tenía que tener su propia planta desalinizadora, lo cual pues el problema de la planta desalinizadora para empezar a utilizar la segunda capa de agua del subsuelo, pues es que es muy cara, ¿no? Pocas ciudades, Hermosillo, en fin, ciudades allá del Mar Rojo, los árabes que tienen mucho dinero por concepto de divisas que les vienen del petróleo, son capaces de tener, pero en un determinado momento pues puede ser una opción, ¿verdad? Muy bien, pues adelante con alguna otra intervención, jóvenes, maestras, maestros, alguna otra pregunta que quisieran hacer con relación a este tema tan interesante. Adelante, maestra. Al maestro Hernández, que es experto en psicología, usted comenta que si nosotros no estamos motivados no vamos a tomar acciones para el cuidado del agua. ¿Alguna manera sencilla, simple, en que pudiéramos despertar esa motivación en nosotros mismos? O sea, yo sé que la Junta Municipal de Aguas hace sus campañas de educación del agua, lo llaman, no lo llaman de motivación en el cuidado del agua. No puede haber algún tipo de actividad, algo muy visible, algo muy notorio, que hasta un niño de kinder pueda captar que es necesario automotivarnos para el cuidado del agua. Sí, hay, maestra, y bueno, la intención que se tuvo en la Junta de Aguas cuando empiezan a trabajar acá con la tratadora, la que está acá cerca de las Anitas, cuando empiezan a trabajar con la tratadora generan el proyecto que se llama Cultura del Agua. Nada más que ahí lo que alguna vez comentábamos era, lo importante aquí no es tanto en la estructura de la pirámide por edades. Las mayores dimensiones de edades están en los niños más pequeños. Entonces, si trabajamos con el jardín de niños, son esponjas, ¿sí? Y el aprendizaje de ellos es más factible que ellos vayan modificándose en el transcurso de su desarrollo. Entonces, mientras trabajemos a niveles intermedios de la estructura piramidal, va a ser más pesado. Entonces, ahorita lo que tenemos, yo les recomendaba atender en la mayoría los jardines de niños,
porque el niño ahorita es una esponja, todo lo que le digas lo va a trabajar y lo va a llevar y lo va a guardar. Y si le seguimos a cuando entra a primaria, que todavía está en los niveles primero y segundo de primaria, todavía está en un nivel de captación. Todavía no entra en la estructura mental del análisis entre esto y lo otro, ¿sí? Simplemente mantiene fija una información. Entonces, cuando le entra el modificador, el modificador de otras ideas, él ya tiene algo muy firme, ¿sí? Es más sólido. Pero si lo agarramos a niveles de adolescencia hacia arriba, tenemos otro tipo de criterios que nos lleva a poder desechar cualquier tipo de información motivacional o de cambio conductual. Entonces, lo básico es llegar primero a los jardines con las visitas. Yo les decía, traigan visitas para que vean, pero que vean cómo llega el agua, ¿sí? Cómo llega el agua y después cómo sale, y aun cuando sale, no sale totalmente bien. O sea, sale lista nomás porque además le quitamos los desechos orgánicos, ¿verdad? Que hay, o todo aquello que puede ir de cualquier característica, pero que vea cómo es que llega. Entonces, ¿por qué? Porque debemos de recordar que cuando tenemos niños pequeños, llega a la casa y su defensa de él siempre contra la mamá es la maestra. ¿Sí? Cualquier cosa que le haga la mamá o el papá, la defensa del niño es, le voy a decir a mi maestra. ¿Sí? Entonces, el maestro o maestra de primaria, de jardín de niños, es quien está en el mejor momento, posición de estructura mental para generar esa información. ¿Sí? Y por eso les digo, así tan fácil, lo que le digas al niño es, le voy a decir a mi maestra. A nosotros los papás nos amenaza con la maestra. Y todavía llega y le dice, y él espera que la maestra de primaria me diga a mi papá. ¿Sí? Y si no me dice, le reclama. ¿Por qué? Porque es la situación de su estructura mental sana, limpia, todavía. Es como decir, su disco duro todavía está trabajando así con mucho espacio. ¿Sí? Ese es lo mejor que podemos desarrollar. Ya tiene ellos un programa. La Junta de Aguas tiene un programa que se llama Cultura del Agua. Sí, nada más es cuestión de que lo bajen. En el sentido que haya competencias, ¿sí? Que haya kermeses, que haya otro tipo de proyectos que nos lleven a esa situación de cuestión conductual, pero el impacto es ahí precisamente. Jardín de niños y primero y segundo de primaria, ¿sí? A darle duro ahí, porque si ya lo agarramos de tercero a sexto de primaria, el niño ya empieza con otro esquema mental, es un poquito más analítico, y como si es más analítico, entonces sus respuestas se van bloqueando una con otra. Entonces, y cuando llegamos a la adolescencia, por eso tenemos la lucha a los papás, cuando le decimos, oye, es que esto, y empieza él, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Porque en lugar de abrirse, se cierra. ¿Sí? Y cuando está en edad infantil, se abre a todo. Sí, eso es lo que se puede hacer, pero sí hay esas ideas, maestra, gracias. Sí. ¿Alguien más, jóvenes? Adelante. Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Pedro y yo he visto que en los fraccionamientos nuevos y en Pradera Dorada hay unos pozos de absorción. Mi pregunta es, ¿qué tan factible es, en vez de hacer pozos, crear depósitos para que el agua que entre ahí se pueda reutilizar? Porque yo no he visto en ningún lado que tengan esos depósitos, porque sería muy útil, por ejemplo, para estar regando los camellones. Se trae agua de la planta tratadora, pero pues esa agua es dinero, entonces con esa agua simplemente se tomaría, se haría una pequeña limpieza y se estaría utilizando. O sea, ¿qué tan factible es transformar estos pozos en depósitos? Es factible, ¿verdad? Porque todos los proyectos son factibles, todo va a depender de los dos factores importantes. Primero, el factor económico, ¿sí? Del costo que genere, y luego después el usuario y la aportación que vaya a hacer. Porque nosotros tenemos, bueno, al menos en ingeniería civil, hace algunos años cuando yo trabajaba ahí con ellos en las clases de sociología, hacíamos el proyecto de que cada fraccionamiento generara una pequeña planta tratadora para hacer eso que tú dices. Que todas sus aguas residuales fueran una pequeña tratadora y regresara a unos almacenes de reuso. ¿Sí? Y no tanto el pozo de absorción. El pozo de absorción nada más tiene como finalidad pues realimentar los mantos freáticos, ¿verdad? Eso es lo que sí es un captador y que se vaya al subsuelo y que haga lo que se tiene que hacer naturalmente, ¿no? Pero eso va a depender de lo mejor es
que cada fraccionamiento tenga una planta tratadora de sus aguas, y ya sea que la reuse internamente para uso de jardines o de regar plantas, o que la inyecte, pero que la lleve, que la mande tratada. Pero eso es un costo, y en ocasiones lo que queremos es pagar la casa, más que generar otro tipo de inversión. Pero si hubiera conciencia ecológica, entonces los mismos habitantes diríamos que era lo mejor. Es como siempre nos propusieron guardias de seguridad, y los que teníamos fraccionamientos al aire libre decíamos, ay, es una sangronada tener guardias de seguridad. Se nos vino la onda de la delincuencia y ahora sí queremos rejas hasta por el techo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero ahí lo que hay que hacer es eso, generar entre la urbanizadora, que la urbanizadora tenga esa conciencia también ecológica y de protección al medio, y que nos pueda decir, bueno, vamos a proponer una pequeña tratadora, que es costoso, ¿no? Porque no es muy sencillo como hacerla y dejarla, sino hay que hacerla y además mantenerla, y es donde nos afecta, ¿no? Pero es lo más conveniente que cada fraccionamiento maneje su propia planta tratadora, una pequeña tratadora, para que lave sus aguas residuales, y ya sea que las inyecte o que las reuse. No sé, el doctor, si tengo otra idea. No, nada más sugerirle que si tú puedes madurar esta idea, pues a lo mejor ya tienes un tema para tu proyecto de titulación, es decir, utilizar aguas pluviales, generar cisternas que puedan ser utilizadas para el riego de jardines, una cuestión así, y ya vendría la cosa estructural, cómo lo concibes, en fin, ¿no? Creo que es interesante, ¿no? Valdría la pena seguir pensando en ello y no lo descartes, me parece interesante. Bueno, ¿alguien más? Pero a él mismo, maestro, sí, perdón, doctor. Así que en caso de que decidas hacer ese proyecto para tu tesis, búscame. Sí, ahí te apoyamos, ahí te damos seguro una pequeña asesoría para generarlo desde el punto de vista de la ingeniería. Sí, aunque yo no soy ingeniero. No, muy bien, muy bien. Adelante, jóvenes. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, una experiencia que quieran compartir? Sí, adelante. Buenas tardes. Al estar hablando de aquí el instituto, habló de los que cuidan las áreas verdes. ¿Qué se puede hacer para que cambien, bueno, el horario de riego, y cambiar que no sea por agua potable, sino utilizar agua tratada para regar? Eso ya está. Ahorita ya se retomó. Ya se está trabajando otra vez la tratadora, precisamente en razón de ciertas opiniones que nos dieron los observadores externos. Entonces ya se está reactivando la tratadora que tenemos para poder regar los jardines con agua tratada. Eso ya es un proyecto que ahorita tiene como un año que se volvió a meterle otra vez la lana, y está ahí el ingeniero Silveira que anda por ahí reactivarla. Lo que pasa es que se abandonó el proyecto por situaciones de trabajo, que no había quien la atendiera. Entonces ahora sí hay que revisar todo el diseño y echarla a andar, pero eso está más fácil porque ya está ahí. Y sí se va a hacer, eso es un hecho. Bueno, algo que quisiera comentarles ahora que ya los volvieron monjes del agua, el maestro ya los volvió monjes del agua, ¿no? Con hábitos, ¿verdad? Con hábitos. Es que, al menos también es mi experiencia, cuando ustedes empiezan a cambiar, ustedes empiezan a ser promotores del cuidado del agua en sus casas, empieza a haber reticencias, empieza a haber conflictos en la casa, porque los demás no están de acuerdo, y es algo que los puede desmotivar, ¿no? Desde separar la basura, desde a lo mejor poner este bote ahí cuando está saliendo el agua fría, y no molestes, hazlo tú si quieres, y es difícil, no crean que es algo muy sencillo en el que ustedes van a ser líderes en este asunto del cuidado del agua, que van a crear la conciencia muy fácil, van a tener que tener paciencia porque hay esta actitud reactiva. No, maestro, nos quisieras comentar más sobre esto. Sí, lo que sucede es que hay esquemas, y generalmente cuando nos afectan el confort, el área de confort, cuando nos afecta el área de confort es cuando ponemos más resistencia. Entonces, el hecho de que tengamos que implementar algo que modifique lo ya sistematizado, establecido, entonces así como que no, por favor, o sea, no empieces con tus cosas, y empiezan a decirnos o a darnos cierta información, así como que
¿A qué viste? ¿Y ahora qué traes? ¿Y ahora cuáles son tus ideas? Mejor vete a la escuela, mejor esto, mejor lo otro. Porque si nos vas a modificar. El hecho de que tú le digas a tu mamá, ¿sabes qué? El agua esta mejor, vamos a poner esto, vamos a poner que ya empezaste. Y sí hay una desmotivación porque no hay una solidaridad, no hay apoyo de los demás. Sin embargo, les decíamos ahorita, lo importante es que yo estoy consciente, yo sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer, ¿sí? Lo voy a hacer aún contra la opinión de los demás, pero no porque te dijimos que lo hicieras, sino porque encontraste que es lo mejor y hay que hacerlo, ¿sí? Aunque te inviten los demás, a lo contrario, si tu situación es interna, tú le vas a seguir, ¿verdad? Y a lo mejor lo que podemos hacer es empezar con el sistema del recicle, porque esa es una situación. Cuando queremos reciclar aluminio, plásticos, la primer queja es, ya tienes ahí tu mugrero, va a haber animales, ¿sí? Se van a juntar esto, se va a juntar lo otro, entonces ya no se ve el sentido bueno de la obra, sino se ven otro tipo de situaciones que pueden mediarse, ¿no? Entonces ahí encontramos esta resistencia de que ¿por qué no reciclamos? Por lo mismo. Es que los envases de aluminio o los envases de plásticos es puro mugrero, y nomás ahí lo tienes hecho bola y al cabo para lo que te van a dar. Entonces le ven otro sentido y no el sentido real que nosotros, o sea, el espíritu, vamos a decir, el espíritu que nos lleva a la cultura ecológica. Y eso lo encontramos en donde quiera, entonces hay que estar pues conscientes de que va a haber resistencia o reticencia a ciertas cosas de cambio. Todo lo que nos quita la zona de confort, no, óigame no. ¿Sí? Dígame lo que quiera, pero yo aquí estoy bien. ¿Sí? O sea, hagan de cuenta así como llegamos a la clase y siempre agarramos un mismo lugar, nuestra zona de confort. ¿Sí? Y nos cambian de lugar y nos sentimos desubicados. O cuando estamos en el cine, estamos sentados en una butaca y compartimos el mismo descansabrazo. Si el otro inconscientemente nos mueve así como que, o sea, nos incomoda. O el de atrás que se emocionó y pateó así, ¿por qué? Porque es tu zona de confort, ¿sí? Y nos incomoda hasta el que se para y empieza a atravesar. Entonces, ya nada más, eso sí hay que considerarlo. Afectas la zona de confort de los demás y ahí empiezas a luchar contra algo, ¿no? Entonces hay que estar preparados para esa situación de cuestiones externas, ¿no? Que se pueden dar. ¿Una pregunta? Bueno, pues muy bien, estamos... No, una pregunta ahí. ¿Oh, sí? ¿A ellos les hacemos una pregunta? ¿Sí? Así bien fácil, bien fácil. O sea, ¿por qué hay que cuidar el agua? Porque es un recurso vital para la vida. ¿Nada más? Y pues es para preservar la existencia humana y si no la valoramos se nos puede terminar algo muy preciado. Sí, muy buena. Pues bueno, sencilla la respuesta, sencilla la pregunta, nada más para ver si es cierto que vamos todos aquí sentados y todos bien ubicados, ¿no? En ese plano, ¿no? Bueno, pues muy bien. A ver, profesor, ¿cuál te pareció la mejor intervención, pregunta que pudiese ser motivo para obsequiarle un libro de nuevos estudios sobre agua y medio ambiente? Pues a mí se me hizo interesante el hecho de la post-absorción y de los filtros que pudiéramos generar, o sea, se me hizo interesante porque pues ahí está ya Pedro, como me chiveó. Adelante, Pedro. Pásale. Y a lo mejor le va a servir para si se avienta su tesis, ¿no? Sí, pues ya tiene asesor y ya salió con asesor ya salió y toda hasta la con cosa. Asesor, sí. Y vamos, que nunca me ha ido mal, ¿eh? O sea, nunca me han reprobado. Sí, seguro, felicidades. Bueno, nunca me han reprobado. No. A Recordarles que esta colección de nuevos estudios sobre agua y medio ambiente es una compilación de todas las exposiciones que aquí se dan. Por ahora el profesor lo hizo en PowerPoint, pero nos habrá de hacer llegar el texto, el escrito, el documento, los vamos juntando y entonces publicamos lo que ustedes, los jóvenes nos acompañaron en la presentación del libro hace unas semanas, ¿verdad?
Bueno, y le queremos obsequiar al maestro uso y conservación del medio ambiente, que está muy ad hoc con su exposición y con nuestro agradecimiento. Vamos a darle un aplauso al maestro Hernández. Muy amables, gracias. Saben de que a mí siempre me ha interesado la cuestión de la ecología, pero nunca había tenido, y siempre les insistía, pues invítenme a esas situaciones, porque a mí, además de la psicología, me interesa, pues siempre decía yo, bueno, ¿por qué no mejoramos este mundo en el que vivimos? Y no tanto en el sentido conductual, decía yo, sino yo lo veía en un ámbito ecológico. O sea, yo, ¿cómo es? Cuando estaba yo niño, hubo una película que se llamaba, en aquel entonces se llamaba El Transportador, que era de ciencia ficción, sigue siendo de ciencia ficción, pero había un lugar donde se rompían la presa y casi se acaba el pueblo. Entonces había un investigador y logró a través de rayo láser, de ahorita, pero en aquel entonces yo no sabía que era láser, lograba transportar las personas con una cámara, una cápsula a otra ciudad para defenderlos ya estaba la presa por reventar, entonces había que sacar la gente ahí para escapar. Dice yo, bueno, si la presa se revienta o se llena casi siempre en esta temporada, ¿por qué no desaguarla antes o por qué no prepararse antes? Yo me preguntaba, porque es curioso, casi cada año ya va a tronar la presa y vámonos de aquí. Y el otro año otra vez, y yo, pues qué curioso, cómo no cambian su sistema, ¿no? Vamos a abrir canales para cuando venga esa situación, pues desaguarla. Y entonces me da la atención eso de que la ponían a la persona ahí, como ahora unas cámaras esas que nos hacen estudios de sonogramas, de sonogramas, y ya aventaban un humito así como cuando bailas, o sea, chido, y ya se desaparecía el cuerpo y en otra parte iba apareciendo. No, era una situación de traslación, decían ellos ahí. Y lo malo con esa película es que era película de ciencia ficción, yo tenía 12 años, sí, en aquellos tiempos. Y lo malo fue que el doctor se frustró porque cuando quiso mandar a su hijo, se metió una mosca y se le paró aquí en la nariz, y cuando llega allá, pues tiene todo eso pegado en la conversión de la materia, entonces se le quedó la cara así con las situaciones de la mosca. Entonces tuvo que guardar a su hijo y esconderlo, entonces esa fue lo que me impactaba también. Por el efecto de la presa, él ya no siguió con su proyecto y hasta se afectó su familia. Pero era ciencia ficción, en aquel entonces. Por eso le digo que siempre me había interesado y decía yo, bueno, pues ahora sí que invítenme, y ya le dije, oiga, pues invíteme a una práctica ahí con ustedes. No, seguramente que vamos a seguir invitando al maestro y porque si ustedes se dieron cuenta quedaron muchas cosas por explicar, ¿verdad? Sí, entonces seguramente que lo vamos a tener aquí. Pues les agradecemos a todas y todos el que nos hayan acompañado esta mañana. Excelente presentación, un enfoque muy multidisciplinario, muy bonito, con un manejo de cosas que nos sorprende, ¿verdad? Y por lo tanto, pues agradecerle y felicitar al maestro por su excelente conferencia. Que tengan bonito día y buen fin de semana, ¿eh? Sí, gracias.